¿Me están viendo? ¿Están conectados? Ok, ha llegado el momento, ha llegado la hora de poder iniciar esta charla que se ha venido postergando por efecto de la luz. Felicitaciones a todos los que podemos tener el día de hoy y a esta hora la posibilidad de estar conectado, que tenemos luz en las diferentes partes. ¿Ok? Entonces, vamos a dar inicio a esta sesión, a esta charla, que es muy importante. No me oyes. Ok, vamos a tratar el día de hoy lo que les había prometido. Los 5 pasos para mejorar la producción en banano y en plátano. Habíamos dicho, había sostenido, sostengo y sostendré que hay 5 pasos para mejorar la producción en banano, 500 y más cajas por hectárea año, mejorar, superar lo que ya estás produciendo. Y en plátano hasta 300 cajas. ¿Por qué la diferencia? Han preguntado algunos. Porque en el banano hay un proceso de tratamiento que normalmente tienen los bananeros. Los plataneros tienen otro proceso, pero al mismo tiempo la cantidad de plátano que se va en una caja es mayor peso que la cantidad de banano. Entonces, por esa es una de las causas que son 500 para el banano y 300 para el plátano. Pero solo calcula 500 cajas de banano. Si te la pagaran solo a $5, estás hablando de $2.500 extra. Si fuera el plátano, estamos hablando de más de $1.500 extra, pero siempre el plátano tiene un mayor costo que el banano. Así que, por lo pronto, asegurarte que podemos tratar de mejorar tu producción en 500 cajas esa es nuestra misión, nuestra meta. Este día, ¿qué vas a aprender o qué voy a transmitirte? 5 puntos. Los beneficios de la nutrición completa, no del dueño, sino de la plantación. Segunda cosa, la importancia del control fitosanitario. Por lo general hay muchas plantaciones en plátano especialmente que no hacen el control fitosanitario como lo hacen en el banano. Lo hacen pocas veces en el año y bueno, es como normalmente manejan y tienen plantaciones que van a terminar con 4 hojas, 3 hojas y realmente es penoso. Las formas de nutrición y control fitosanitario. Hay varias formas de nutrir la planta y hacer el control fitosanitario. La nutrición y control fitosanitario integral. Es decir, que hay que atender a la planta como ese ser viviente que requiere de nutrientes y controles fitosanitarios. Y finalmente les enseñaré o les hablaré de la endoterapia y sus beneficios. Eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Beneficios de la nutrición completa. Primera parte, primer punto. Ok, quien les va a hablar este tema es el ingeniero Daniel Aguayo, que está frente a ustedes. Tengo 70 años y más de 40 años de experiencia en nutrición mineral. Soy ingeniero químico y tengo muchas actividades adicionales. ¿Ok? Por esta misma razón, más adelante presentaré mi historia, pero hoy solamente vamos a comenzar en este momento con las indicaciones del primer tema, beneficios de la nutrición directa. ¿Cuál es el beneficio de hacer una nutrición completa? Evitar que un elemento, especialmente alguno de los que están ahí, nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, azufre, calcio, silicio, manganeso, boro y zinc se encuentren por debajo del punto óptimo.
Pues la planta puede dejar de producir o limitar su producción cuando la nutrición no es completa, cuando falta uno de estos elementos. Ahí viene la ley del mínimo, que habrán algunos que han estudiado agronomía, que son ingenieros agrónomos y que normalmente conocen que es la ley de Liebig. Es decir, como si yo tuviera un barril y tuviera un hueco, tuviera una apertura más abajo del límite, ¿qué pasaría? El líquido se derramaría y ese es el limitante para que la planta no produzca como debe producir. Entonces la planta se debilita y va a tener la presencia de patógenos o enfermedades. Se vuelve susceptible al ataque de patógenos. Eso se llama, en algunos casos, hambre oculta y tiene serias consecuencias. De eso también hablaremos más adelante. Aquí vamos a mirar físicamente. Las plantas hablan, lo que yo aprendí desde que me metí a la nutrición. Las plantas hablan. ¿Cómo hablan? Con su lenguaje, manifestaciones. Así como cuando un pollito tiene hambre o tiene frío, pía. Los niños lloran. Las plantas hablan a través de las manifestaciones de decoloraciones o de malformaciones en las hojas y también en el tallo. Por ejemplo, la deficiencia de nitrógeno. Claro, la planta es amarillosa porque no tiene clorofila, pero también hay la deficiencia de magnesio, que es el que forma la clorofila. Deficiencia de nitrógeno, ponle atención, la planta va a crecer un poco estrecha, lentamente, y va a mantener en sus hojas, en las más viejas, no en la más joven, se nota porque es en la más vieja. Deficiencia de fósforo, también otro elemento móvil que se manifiesta en las hojas más viejas y se puede confundir con alguna enfermedad, como pueden ver ustedes en la pantalla, y la deficiencia de potasio, que normalmente tiene que ver con el grosor de la planta, con el tamaño del racimo, con el peso del racimo, pero que se manifiesta durante el proceso de crecimiento y de producción. Igual que la deficiencia de calcio, como la pueden ver. Ahí hay 4 elementos que podríamos decirle macros, así normalmente se lo llaman. Pero también la deficiencia de potasio, voy a destacarla en esta lámina, el hambre oculta. A veces produce síntomas, no produce síntomas visuales. Es más difícil de detectar. Se refleja en la producción en cantidad y calidad. Un racimo de una planta, sea de banano, de plátano, de maqueño, de orito, será más grande, con más número de manos, con mayor peso, cuando hay suficiente potasio. Pero eso, ¿cuándo lo vas a ver? Cuando la planta ha parido. Podías tener un buen fuste, pero llegó un momento durante el proceso de crecimiento que no lo tenía y resulta que al final tienes la muestra del hambre escondida. Obviamente, eso se controla, ya hay en estos momentos aparatos y dispositivos que lo conectas a la tierra y al celular y con un pequeño programa determina si el suelo tiene deficiencia de potasio, de magnesio y su pH, etc. Entonces, es importantísimo, por ejemplo, este elemento, potasio. ¿Recuerda bien? Se llama potasio. Deficiencia de magnesio. Otro elemento que se ve en las hojas más viejas y que normalmente es el responsable de la clorofila. Entonces tú le puedes poner urea, nitrato de amonio o cualquier compuesto que tenga nitrógeno, pero si no tienes magnesio, la respuesta de verdor no va a ser la que requieres. También hay deficiencia de boro, donde se salen los dedos pegados, mellizos como le llaman algunos,
o curveados y ese plátano o ese banano es rechazado por su forma. Si aparte ha tenido problemas de carencia de potasio, su peso va a ser bastante bajo, etc. Y la deficiencia de zinc, que también se la va a notar en la forma de emitir, ese es un elemento, tanto el boro como el zinc, son elementos menores. Y como no son móviles, es decir, que no van de la hoja más vieja a la más joven, como el potasio, el magnesio, el fósforo, el nitrógeno y el magnesio, estas van a aparecer en el cogollo, en la hoja que va saliendo. Pero aquí tienes un problema. Si no corriges esa deficiencia, saldrán pocos dedos en la mano y pocas manos en el racimo. Y si tienes pocos dedos en la mano y pocas manos en el racimo, ese racimo, pues has perdido, porque ya no puedes hacer nada la productividad, la producción, la calidad y la cantidad. Estas son razones más que suficientes, pero además quiero recordarte que la nutrición balanceada, equilibrada, es decir, en las que no faltan esos nutrientes, hace que la planta tenga una capacidad de generar sus propios componentes eh, fungitóxicos. Es decir, tú ves, por ejemplo, ah, una planta que emite flores tiene un olor, atrae a polinizadores. Una planta que es atacada por insectos, por un hongo, por un virus, atrae depredadores porque emiten feromonas. Y estas feromonas que normalmente salen atraen a los depredadores de ese tipo de insectos. Pero también tienen la respuesta que normalmente ellas dan como mecanismo de defensa. Por lo tanto, si una planta está bien alimentada, completamente nutrida, va a tener su mecanismo de defensa para atraer. Y tiene un sinnúmero de compuestos. El video va a quedar para que lo puedas ver y observarlo y puedas leer todo aquello. Solo te digo que las plantas han vivido miles de años sin ayuda del ser humano. Pero como se han sembrado grandes extensiones de un monocultivo, se ha roto el equilibrio biológico y obviamente se han quemado las plantas aledañas con plaguicidas, con herbicidas, entonces las plantas no pueden recibir la ayuda que debe ser y hay que darle un tratamiento adicional. Ahí puedes observar, sí, los mecanismos de defensa. Cuando una planta se encuentra atacada, las células de ese sector atacado se mueren. Se llama apoptosis o muerte celular programada. ¿Para qué? Para matar al patógeno que la ha invadido por inanición, especialmente hongos y bacterias y virus. Por eso aparecen ciertas decoloraciones. Ustedes pueden ver en la cigatoca negra o en la cigatoca amarilla cómo está necrosiado. Es las células que normalmente se mueren y aparecen ese color negro. ¿Ok? También puedes ver cuando hay un daño en la parte de las raíces o en la base de la planta, va a haber partes necrosiadas. Es una necrosis celular por muerte celular programada. Eso es cuando la planta tiene fuerza para producir las defensas normal natural. Y otras, como en el caso de la bacteria, llámese la bacteria del moco, que está afectando la plantación, la planta obstruye los conductos para evitar que la bacteria o a veces el hongo, en el caso del hongo del mal de Panamá, que normalmente dice que es un fusario, la planta cierra sus conductos, no suben los elementos, tampoco sube el agua y obviamente se ve afectada, porque son mecanismos de defensa naturales de la planta. Producen compuestos fungitóxicos, etcétera, pero cuando están bien alimentadas. Si no están bien alimentadas, la planta termina perdiendo su capacidad de producción y afectando en cantidad y en calidad.
Segundo punto que habíamos dicho, la importancia del control fitosanitario. Sí, el control fitosanitario es necesario. Lo hacen, por ejemplo, en el cultivo de banano, hacen varios ciclos, 20 y pico de ciclos en el año. En plátano hacen 4 o 5, fumigan desde el suelo. En banano fumigan con drones o avionetas. Y hay que motivar a los inductores de resistencia sistémica adquirida, se llaman SAR, resistencia adquirida sistema. Ok, entonces, esta es la ecología química para obtener cultivos sanos, disminuyendo el uso de plaguicidas. Cuando nosotros colocamos al interior de la planta compuestos inductores de resistencia sistémica, entonces la planta se defiende más fácilmente, se evita el gasto de insecticidas, fungicidas, herbicidas y se tiene un cultivo mucho más sano. Entre estos productos está confirmado que el fosfito y el silicio son uno de los compuestos. Fosfito, recuerde que ustedes muchos han de haber oído fosfetilaluminio, se llama fosfito de aluminio. Pero ahora hay fosfito de calcio, fosfito de potasio, fosfito de magnesio, fosfito de diferente. El fosfito es una molécula que ayuda a eliminar las toxinas que producen los hongos, virus o bacterias. Ayudan a eliminar ciertos hongos, especialmente los oomycetos. El fosfito es una molécula, no es lo mismo que fosfato, no confundirán. Fosfato es una cosa, fosfato de calcio es un problema, fosfato de potasio es un fertilizante, pero el fosfito es un compuesto que ayuda a producir fitoalexina, compuestos que ayudan a defender a la planta y que generalmente, claro, es un poco costoso y normalmente no lo utilizan en la parte agrícola porque desconocen su poder fungitóxico, su poder de poder trasladarse, movilizarse y eliminar las toxinas, como dije, que producen los hongos, los virus y las bacterias. Por eso son tóxicos, porque producen toxina. Entonces ayuda a eliminar. ¿Cómo? No poniéndoselo afuera, hay que ponerlo dentro. Porque si lo pones afuera es como cuando tiene la persona un problema en el cerebro con la triquina y quisiera bañarse con un compuesto o lavarse la cabeza para matarlo. No, como si tuviera bichos en el estómago y con bañarse o lavarse con un no le va a eliminar. Tiene que tomar, tiene que ponerlo. Y es como también, ya lo explicaré más adelante, cuando tiene una persona, ¿quién no ha visto? Una persona o no ha sabido que tiene un familiar, un amigo que le han puesto suero. Imagínate, no le puedes poner un suero cualquiera. Dicen que el caldo de gallina, también lo digo, es muy bueno para reponer fuerzas y energía, pero no te lo pueden inyectar. ¿Por qué? Porque no está hecho para eso, está hecho para comer. Y no te vas a bañar con el caldo de gallina. Tienes que comértelo, si no te lo comes, no. Así mismo sucede con la planta. Tienen que comer y tienen que comer lo que necesitan y por eso es que se necesita hacer hecho. Esto aquí te lo muestro, son investigaciones de entidades que lo han confirmado. Las universidades, como ejemplo la Universidad de Colombia, la USAID, una red informativa que te indica, y ahí puedes encontrar en el boletín técnico de producción, por ejemplo, uso del ácido salicílico y fosfonatos o fosfitos para activar el sistema de resistencia de las plantas. El SAR que ya le había dicho, sistema de resistencia adquirida. No me creas lo que yo te digo. Lo que te estoy indicando, ahí te va a quedar, tú puedes tomarle foto e ir a la página y buscar en el internet y van a salir las investigaciones y los resultados. La Facultad de Ciencias Agropecuarias,
de Colombia, por ejemplo, hay un centro y un documento, puedes ir y buscar y vas a encontrar aquello. Así que lo que te estoy diciendo es porque ya te voy a explicar cómo lo he adquirido. Tercer punto, la forma de nutrición y control fitosanitario. Eso lo conoces. Imagínate, ahí tienes en el lado de la lámina izquierda aplicado un fertilizante al suelo. Te vas a sentar a mirar cuándo se lo come la planta. Y ahí te quedarás sentado. Si no hay agua, si no hay solubilidad, no van a ingresar. Ahí se quedan. Hay compuestos como el nitrógeno que sí son absorbidos rápidamente. Un poco menos el potasio y casi nada el fósforo. ¿Quién no ha sembrado una planta, ha puesto fósforo en el hueco, luego ha sembrado la planta y resulta que si esa planta se murió, más adelante la saca y va a encontrar el fósforo ahí enterrado? No es el mecanismo adecuado de la fertilización. Necesitas agua y en el tiempo de sequía que no hay, entonces no hay dilución, no hay absorción y está botando el fertilizante esperando que tenga respuesta. Sucede lo mismo. Supongo que a algunos de ustedes les ha pasado. Si ha pasado esto, me lo escribes para confirmar que lo que te estoy diciendo es una verdad y que tú sabes observar en el campo. Si decides fumigar, mira, hay que protegerse, ¿no es cierto? Porque el producto que fumiga, una parte llega a la planta, otra parte se va al aire, otra parte va a caer al piso. Imagínate que tú quieres corregir una deficiencia con un abono foliar, que puede ser barato de 2 3 dólares o puede ser más caro de 8 10 dólares, dependiendo. 1 litro para 200 litros de agua, para fumigar aproximadamente 1 hectárea. 1 litro, 1000 centímetros cúbicos. Para 1000 y pico de plantas no le alcanza ni a 1 centímetro, si todo lo absorbiera la planta. Pero como te dije, no hay. Entonces, sí nos muestra que hay una necesidad y que la planta puede absorber si le proporcionas, pero no le estás proporcionando la calidad y la cantidad que necesitas. Entonces, ya ves, ahí hay pérdidas. Y ese no es el mecanismo, porque los compuestos fungitóxicos hacen daño a las personas, a los que las respiran, a los animales. Obviamente que es necesario hacerlo, indispensable, pero hay que disminuir la cantidad de ciclos posible por el costo y por el daño al medio ambiente. Nos están mandando fruta contaminada. Ustedes sacan la producción, pero los que la consumimos vamos a recibir los efectos de estos compuestos fungitóxicos. Entonces, hay formas. Sí, hay otra forma de nutrir a la planta por riego. Riego por goteo, riego por aspersión, riego por drench. Hay formas de también controlar y poner abono junto con insecticida, con fungicida, en la base de la planta. Sí, es cierto. Pero lo que cae en el suelo, todo lo que cae, depende de las raíces. Si no tienes buenas raíces, la planta no podrá comer lo que le has puesto. Si no hay la disolución, los elementos no estarán disponibles para alimentar esa planta. Entonces, estás haciendo una inversión, sí, sabes cuánto invierte, pero no sabes cuánto absorbe la planta. Y si no sabes cuánto absorbe la planta, no vas a tener un control real de si está consumiendo o no los elementos que has colocado.
si funcionan o no los elementos que has colocado. Entonces, sí puede ser que le pones mezclado con urea o nitrato de amonio o algún fertilizante que tiene nitrógeno y dice, ah, sí, la planta tomó, pero tomó solo el nitrógeno. Recuerda que necesita fósforo, potasio, magnesio, boro, zinc, silicio. Y si tú eres un poco curioso, métete al internet. Tienes tu teléfono, tienes Google, tienes algunos buscadores y vas a preguntar, digitar importancia de tal elemento en el cultivo, cualquiera. Y si como estás con banano o plátano, en el banano. Y te va a indicar. Si quieres saber más, vas a buscar un poco el contenido nutricional de un plátano o de un banano. Ahí te aparece. Y aparte de tener proteínas, azúcar, vitaminas, tiene minerales. Y vas a encontrar que cada 100 gramos de plátano o 100 gramos de banano, claro, van a ser diferentes, contienen potasio, magnesio, zinc, boro, etcétera. Entonces te vas a dar cuenta que no puedes producir de la mejor manera y la mayor cantidad si los elementos que se llaman esenciales no están en la cantidad y en el momento que debería poner. ¿Ok? Cuarto punto, nutrición y control fitosanitario integrado. Sí. Banano y plátano sano por inyección directa. Es cierto, hay un mecanismo que hemos desarrollado para inyectar directamente a la planta viva, no al caballo cosechado. Caballo cosechado le puedes tirar un poco de abono compuesto, sólido, cualquiera, orgánico, lo que quieras, pero para inyectar necesitas un compuesto que esté preparado, listo y formulado para ingresar. Pero también, como puedes ver en el lado derecho, lo puedes hacer mediante la nutrición por la axila, de la axila de las hojas más bien. Vas a colocarle lo que necesitas si es una bomba y un codo terminal para que le caigan los centímetros adecuados en cada axila que necesita, una o dos axilas, dependiendo la edad de la planta. Y como lo hemos probado, va a ingresar. Se sabe que cuando llueve, el agua se queda emposada en las axilas y luego la planta la absorbe. Ok. Por inyección directa hay una pequeña maquinita automática, se llama dosificadora automática. La fabrica en Colombia, en Medellín. Hay una empresa que lo fabrica. Llega acá al Ecuador. Aquí se conoce algunas como ah, Laura, la inyectora que se utiliza para dosificar en el ganado y la puedes encontrar. Claro, tiene su costo, $95, por supuesto, pero es automática, recargable, se utiliza y no la usa una sola vez, sino muchas veces. Una aguja de acero que permite ingresar y una dosificación. Aplastas, sueltas, se vuelve a llenar. Entonces, tienes la alternativa de aplicarlo en plátano y banano. Lo hemos hecho, hemos tenido equipo de aplicación y con nuestra gente hemos aplicado plantaciones 100, 200 hectáreas y más de este mecanismo. Lógicamente ya te contaré más adelante si estamos haciendo o no aquello. Ok, esto solo se logra con una fórmula inyectable. Como dije, el caldo de gallina, por bueno que sea, no se puede inyectar a la vena, porque no se puede poner un suero, porque no está hecho para eso. Pero vitaminas y minerales sí se pueden inyectar porque están hechos para eso. Sucede lo mismo con el producto inyectable. Ahora te voy a contar mi historia. Como te dije al comienzo, soy Daniel Aguayo Ramírez. Soy ingeniero químico con más de 40 años de experiencia en nutrición mineral. He desarrollado el método de nutrición y control fitosanitario en plátano, banano, palma y árboles.
Esto se llama endoterapia. Soy el pionero aquí en el Ecuador. Sí, hay gente que ha copiado y ha comenzado a inyectar al tallo cosechado, pero la fórmula que tengo, que he desarrollado, no la vas a encontrar. ¿Por qué desarrollé aquello? Aquí está mi historia. Hace aproximadamente 40 años, después de una crisis, yo había llegado a Santo Domingo en el año 1982, con el proyecto, por el diluvio que hubo, de hacer harina de pasto. Y tenía un contrato con unas empresas productoras de fertilizantes de Guayaquil. Y obviamente, en enero del 83 se incendió la secadora. No pude continuar con el proyecto como lo había pensado, pero ya estaba en Santo Domingo. Y la secadora que yo había alquilado para poder hacer este proceso secaba café. Recuerden, el café en Santo Domingo era la fuente. Y había inmensa cantidad de cáscara de café. Yo estaba todavía egresado, no me había incorporado como ingeniero químico y me fui a Sendes, centro de estudios que había en Guayaquil, y vi que se podía hacer un excelente abono con la cáscara de café. Tenía todo, tenía molinos, tenía esto, y decidí. Y ahí aprendí que el abono orgánico tiene que ser previamente descompuesto, procesado para hacerlo compost. Y obviamente me diseñé la forma para hacerlo y logré iniciar mi primer negocio en la parte agrícola. Lo vendí incluso en lo que ahora se conoce como Supermaxi, como tierra para sembrado. Luego lo vendí en la parte agrícola para cultivos de ciclo corto. Aprendí. Pero, obviamente, había problemas. Para el verano no podía funcionar, porque la materia orgánica, cuando es de verano ponerla, bueno, puede funcionar si la entierras. Diseñé y comencé a trabajar en la línea nutricional líquida. Había todavía Fertiza en aquel tiempo y tenía una planta de amoníaco. Y entonces comencé a hacer lo que llamé, o la gente llamaba urea líquida, amoníaco, agua amoniacal. Y vendía por miles de litros para fertilizar el cultivo de palma africana. Y eso me llevó a desarrollar el método de nutrición por drench. Entonces tenía un tanque grande de algunos miles de litros en un carretón y ahí se ponía el amoníaco y se regaba las plantas de palma. Con excelente resultado, también se aplicaban a otros cultivos y tuve entonces la producción de aquello. Por esos tiempos, ahí pueden ver una foto, tal vez no la ven muy clara, es un recorte del periódico, no, sino del diario El Universo y también de Últimas Noticias en Quito, en la que sale mi foto porque yo desarrollé cultivos hidropónicos, es decir, aquel cultivo que no se cultiva en tierra, sino en agua, pero también en arena. Por ejemplo, necesitábamos rábanos y los rábanos los producíamos sembrados en arena, no en tierra, y se nutría. Ahí desarrollé la línea de fertilizantes líquidos para poder entender y hacer las pruebas qué pasaba con el elemento faltante. ¿Qué pasa si a la planta le falta nitrógeno, fósforo, pero más que nada los elementos menores? Ok, y ahí desarrollé y comencé a producir lo que se llaman fertilizantes líquidos, Uriamón 36, fósforo 50, Super K, etcétera. Obviamente, con registro en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Fue llamado por las normas INE a completar y ayudar a hacer el programa para poder registrar los fertilizantes. Sí, al final llegó un tiempo en que vendí mi negocio en el 2018, se lo vendí a una empresa que me compraba los productos para distribuirlo a nivel nacional. ¿Sí? También
hacía la fertilización completa y teníamos una fábrica, digamos así, para mezclar fertilizante sólido. Hice Fertibanano, Ferticacao, Fertipalma, ¿ok? Con registro. Pero una vez que tenía todo el conocimiento del caso, había un problema en el cultivo de palma africana. Todo el mundo que había venido y vivido por Santo Domingo, que ha pasado, que todavía pasa, veía que en el tiempo de verano se ponían las palmas amarillas, se llamaba amarillamiento, secamiento. Los grandes técnicos, los internacionales y nacionales, no sabían que decía que era un problema del nitrógeno y llegaron a poner cloruro de magnesio en cantidades grandes y no lo podían corregir. Entonces, como yo sabía aquello, diseñé un compuesto, el primer compuesto, que lo colocaba, como pueden ver, en la punta de la hoja y en menos de 24 horas, se ponías en la mañana y en la tarde estaba vacío. No se evaporaba, no se... Y la planta lo absorbía. ¿Ok? Y había diseñado una fórmula con citratos, porque obviamente soy químico, no soy agrónomo. Esto no lo saben los ingenieros agrónomos. Y entonces algunos ingenieros agrónomos de Ancupa, de otras, y que vendían fertilizantes, se comenzaron a molestar porque yo tenía resultados fabulosos, incremento de la producción porque evitaba aplicarlo en la temporada de verano que las flores femeninas estaban en la posición 17 o hacia arriba abortaran. ¿Ok? Lo mostré, logré hablar con un gran empresario que ya no está vivo, don Carlos González Artiga, el de la Fabril, y renté la hacienda El Vergel de más de 1.000 hectáreas con 300 que todavía estaban. La renté para mostrar, para estudiar y pude tumbar muchas plantas probando cómo ingresa, poniendo colorantes para poder mirar. Y luego diseñé, cuando las plantas estaban muy altas y no alcanzaban las hojas, la forma de inyectarlo a través de globos donde colocaba la solución nutritiva y obviamente probando eh, por la aplicación al cogollo y mirando a todo aquello. Así diseñé. Sí, el color que estaba, porque obviamente estas personas que en vez de felicitar buscaban la manera de opacar, como le ha sucedido a grandes investigadores. ¿Eh? Ok, buscaban la manera de opacar. Ok, entonces ahí desarrollé, esto me ayudó a profundizar qué era lo que pasaba, porque decía que la hoja por donde entraba se secaba, que no llegaba adentro. Entonces tuve que demostrar con colorante, poniéndole colorante al producto, un colorante vegetal rojo, azul, que se podía identificar, abría la planta y podía ver que al día siguiente la planta ya lo había asimilado. Tenía un cliente, un ingeniero agrónomo, un gran amigo, me dijo, Daniel, esto funciona bien, lo he visto en Palma. Podemos hacerlo en plátano. Tengo un contrato con una empresa para proveerles de plátano. Y yo siembro 3.000 plantas por hectárea. Sí, pero para cosecharlo, dije, no son 1.500, 2.000, sino 3.000. Y entonces dije, ok, dame los requerimientos nutricionales de tu plantación. Se hizo examen y diseñamos el compuesto ideal para inyectar. Y ahí nace este proceso de endoterapia o inyección en plátano, banano, orito, abacá. Se llamó en ese tiempo cóctel PAT, plátano, abacá y banano. Y él diseñó, no la inyección, eso lo hicimos después antes, la forma, como ya había indicado, de aplicar a la axila foliar. ¿Ok? Al final
Él tuvo que cambiar de esto, tuvo inconvenientes no de producción, sino que había más otro trabajo y se dedicó a él a sembrar guanábano y dejó el plátano, porque había momentos, obviamente, que el precio del plátano, como sucede ahora, se pone bajo. ¿Ok? Entonces, eso sucedió hace algunos años atrás, 1900, no, el año 2000, 2002 comencé. Desde el 2002 en la nutrición directa en palma, banano y plátano. Estamos hablando 22 años atrás. Ahí está la forma de cómo se aplica. Al costado donde está la hija, ahí la inyección. ¿Cuánto se aplica? Todo eso es un asesoramiento. Lo diseñamos en base a los requerimientos y se aplica cada 2 meses. Entonces, vamos a recapitular hasta ahora. Primero, con permiso, un poco de agua. ¿Están escribiendo? Sí. Hemos descubierto o aprendido, o por lo menos lo he manifestado, que las plantas necesitan todos los elementos esenciales, que la falta de uno de ellos puede limitar la producción. Ya vimos cuáles. A veces no le ponemos atención al silicio, al boro, al zinc, al magnesio. Y eso produce que el hambre escondida, es decir, que no se manifiesta, no se la detecta a simple vista. Es decir, que se manifiesta la carencia con la decoloración, con la malformación, pero el hambre escondida no se la ve sino hasta que el racimo sale o es cosechado. La deficiencia de nutrientes se aprecia por las hojas. Si la planta habla, nos dice auxilio, quiero nitrógeno, auxilio, quiero potasio, auxilio, quiero fósforo. El fósforo generalmente va a afectar la parte radical o radicular. Hay mucha gente que se queja cuando yo he visitado, dice que las plantas se me viran. Claro, vemos las raíces, tiene bajos niveles de raíces. Si una planta tiene pocas raíces, podrá absorber pocos nutrientes y obviamente no habrá quien la sostenga y se va a virar. ¿Ok? Y ese es el fósforo, que también se lo manifiesta visualmente, ¿no? Pero bueno, la deficiencia de nutrientes se aprecia por las hojas, como le dije, y obviamente también en el tallo. Un tallo estrecho tiene deficiencia de potasio, ¿ok? Tiene mal fuste. Una emisión de hojas muy lentas tiene deficiencia de magnesio, de fósforo. Sí, es cierto que es un estrés hídrico, ya lo dije antes, lo vuelvo a recordar, que si no hay agua, no hay absorción de nutrientes. Si no hay raíces, no hay absorción de nutrientes. Si no se ponen elementos solubles, no hay la absorción de nutrientes en la misma rapidez que se recibe. Entonces, crece a veces por la cantidad de nitrógeno que tiene, pero no produce porque le faltó potasio, magnesio, fósforo. Que las plantas tienen su mecanismo de defensa natural y que estos mecanismos de defensa natural, como en todo ser viviente, va a depender de su estado nutricional. Si vemos a un niño desnutrido o una persona desnutrida, desanimada, es fácil presa. Se va a enfermar de gripe, de cualquier cosa, porque no tiene los mecanismos de defensa. Y especialmente cuando le falta zinc. Hay un proceso nutricional en el país, te hablo de esto, porque como he aprendido cómo se nutren las plantas, pude definir también cómo se alimenta el ser humano, qué es lo que necesitamos. Y por eso puedo hablar. Y puedo, una vez que vendí, por obvias razones, eh, mi planta productora de fertilizantes líquidos y me retiré, me he dedicado desde el 2013 a atender la salud psicofísica, la salud humana.
seguí haciendo las dos actividades porque la gente se enferma y no sabe que se enferma porque tiene problemas emocionales y pierde potasio, magnesio y zinc. Eso lo aprendí, lo diseñé y tengo ahora una unidad productiva, a esa estoy dedicada, de suplementos nutritivos y puedo atender personas y he ayudado a sanar, porque soy también psicoterapeuta, cáncer, diabetes, artritis, artrosis, hipertensión. Pero este no es el tema. Ya otro momento los invitaré a una charla de nutrición mineral para los seres humanos y van a aprenderlo. Pero si hay alguien que quiera, pues yo atiendo y los atiendo con gusto. Que plagas y enfermedades se controlan con plaguicidas. No, sí, hay compuestos, que el ajo, que la cebolla, que el no sé qué, que el jengibre, que no sé cuánto. Pero eso como para cosas y plantaciones pequeñas domésticas. Generalmente existen plaguicidas desde hace ya decenas de años que se vienen utilizando. Desde que vino el DDT en aquellos tiempos, se han ido perfeccionando y hay grandes empresas transnacionales que producen plaguicidas para matar hongos, virus, bacterias, insectos, etcétera, pero que también enferman al ser humano. Entonces, ellas también tienen producciones de medicina. He entendido por qué razón también estoy metido en la medicina, porque esos productos que terminamos comiendo nos afectan también la salud personal. Que hay alternativas de generación de resistencia sistémica adquirida. Ya vamos a hablar de aquello. Y finalmente, que la inyección directa sirve para nutrir y hacer control fitosanitario juntos, fraccionado y en cualquier momento. Es decir, que no depende de las condiciones climáticas para poder aplicar. Ahora voy a hablarte de la endoterapia, el quinto punto. Es la alternativa de nutrición y control fitosanitario. Ya lo puedes ver, lado izquierdo mío de la pantalla, lado derecho, la una inyectando, inyección directa a cada planta y la aplicación a la axila foliar llamada también nutrición caulinar. Ustedes pueden y saben que la piña, los piñeros, la fertilizan por las hojas, poniendo solución nutritiva, se llama nutrición caulinar. Hay mucha gente que aprendió en el tiempo que yo desarrollaba esto a aplicar en la corona o en las hojas, en la palma africana, soluciones nutritivas. Pero no es cualquier solución, no es que tú coges un poco de muriato, un poco de... No, tiene que ser una solución nutritiva a base de citratos. Los agrónomos, quienes han escuchado, saben que los elementos nutritivos son asimilados por el ciclo de Krebs, el ciclo del ácido cítrico. Es decir, que una planta necesita generar su ácido cítrico para hacer el ciclo y que el elemento, llámese potasio, magnesio, para que entre dentro de la célula, tiene que haber y venir de esta aplicación, debe venir de un citrato. Entonces la planta toma los elementos por la raíz, entra y no es que ya se va, llega a las hojas y hay transformación. Y por el ciclo del ácido cítrico se produce la asimilación. Recordemos una vez más que los fertilizantes aplicados al suelo, para su asimilación depende de la cantidad de raíces de la humedad y del tipo de suelo. Porque hay que ver también qué tipo de suelo tiene, qué pH tiene, qué elementos pueden haber de más, qué elemento hay de deficiencia. Si hay mucha acidez, no hay asimilación. Si hay mucha alcalinidad, no hay asimilación. Es decir, de que depende de condiciones externas, mientras que la nutrición directa no depende de las raíces. Ahí puede ver ya el producto diluido, llevándolo al campo para ser inyectado o para ser aplicado
también a la axila foliar. Entonces, puedes tener dos opciones. No te gusta la inyección, no quieres inyectar, no quieres, tú tienes bomba, puedes aplicarlo, forma nutrición caulinar a la axila de las hojas. Ok, entonces ya tienes ahí las razones por las que es preferible invertir en nutrición directa, en endoterapia, en nutrición caulinar, antes que la simple nutrición al suelo. ¿Hay elementos que deben colocarse al suelo? Sí, señor. No te estoy diciendo que reemplaces, solo que aproveches. Por ejemplo, en esta temporada, que hay sequía, que hay poca humedad, hay arrepollamiento en plantaciones de plátano, de banano. Tú la tienes. Aquel que diga que no la tiene, pues bueno, tendrá un mecanismo, tal vez una fuerte cantidad de materia orgánica, tal vez riego, pero si no tienes, tienes arrepollamiento. Dice eso, estrés hídrico, vuelvo a decirte, sí, pero no es el agua lo único que le hace falta. Le hace falta nutrientes, porque sin agua, si la planta no absorbe, no puede absorber nutrientes. Y ya sabes, son 17 elementos básicos que se necesitan. Aparte, obviamente, quitándole el oxígeno, el nitrógeno y el hidrógeno que se toman del aire y del agua. ¿Okay? El resto tiene que ser aplicado. Debe ser aplicado cuando justo en este momento, ahora es el momento. Dices que no hay, algunos me han dicho, lo que pasa es que el precio de la invierte ahora, porque lo que no inviertes ahora lo perderás en el invierno cuando vayas a cosechar. Tienes que hacerlo ahora, obviamente, y en los momentos de pasar. Generalmente la recomendación de este mecanismo es cada 2 meses. Comienza a hacerlo y vas a tener la respuesta que estás diciendo. Estoy seguro que las personas quieren tener plantaciones de banano y de plátano libre de arrepollamiento y enfermedades que un productor exitoso necesita. Obvio, no le vas a sacar plata a tu bolsillo, le vamos a sacar la plata al terreno, porque el terreno tiene las plantas. Las plantas producen racimos. Si los racimos son pequeños, si tienen bajo peso, si son de mala calidad, ¿qué estás perdiendo? ¿Quién está perdiendo? Estás perdiendo tú. Estás perdiendo de ganar. Estás perdiendo por no hacer una inversión. Estás perdiendo porque no conoces cómo hacerlo. Por eso te estoy explicando. La endoterapia te produce un rápido crecimiento de la hija. Es decir, que las emisiones foliares serán normales, una cada semana. Menos tiempo para el grado de corte. ¿Por qué? Porque si tiene más hojas, después de que pare, ya no hay más emisión foliar. Y entonces, si cosechas con 8, con 10 hojas, ok, la producción de hidrato de carbono y demás compuestos que llenan el racimo será en menor tiempo. Mientras menos hojas tenga tu planta, más demorará la cosecha. Y entonces te vas a veces a las 13 semanas a hacer un corte, porque has dejado pasar mucho tiempo cuando podrías cosecharlo en 11 semanas, en 10 semanas. ¿Cuánto estás ganando? Eso significa que esa hija va a crecer y entonces vas a tener una hija que crece más rápido y vas a tener más número de racimos por hectárea. Y esa hija que ya sale va a tener un fuste más grueso y va a tener un racimo más grande, más pesado, con más mano. Ese es el proceso, no es arte de magia, es nutrición directa. Combate la cigatoca y disminuye los ciclos de fumigación. Otro ahorro, no te digo cuántos, pero pueden ser 2, 3, 4, 5 ciclos de fumigación cuando ya tienes la planta. No a la primera vez que aplicas, cuidado, te vas a confundir, no. Después de que tengas por lo menos la tercera aplicación, te vas a dar cuenta que las hojas tienen menos ataque de la cigatoca, es decir, que la planta está resistiendo porque
Y los compuestos que lleva, ya te explicaré, ayudan a eliminar o impiden el desarrollo del hongo. Okay. Te ayuda a producir y te lo garantizo, es con garantía, que tienes 500 cajas más por hectárea año en banano y 300 en plátano si sigues nuestra recomendación y permites que te asesoremos. Seguridad de aplicación de producto y de asimilación, porque lo estás poniendo dentro, sea por inyección, sea por la axila foliar. Mejoramiento del tamaño y peso del racimo. Eso lo puedes verificar. No a la primera semana de aplicación, no va a funcionar ahí. Son algunas semanas, ya te explico un ratito más. Mejoramiento del sistema radicular. Si tiene mejores raíces, habrá menos pérdidas por caída, habrá mayor peso por racimo. Plantas con mayor número de hojas sanas, ya lo dije, corrige el arrepollamiento y tú sabes que si una planta tiene las hojas muy pegadas, hay menos posibilidades que la fumigación aérea llegue a esas hojas, hay menos posibilidades que la planta pueda defenderte y obviamente y va a tener un problema con el racimo, pequeño, mal formado, etcétera, porque hay un distanciamiento. El distanciamiento entre hoja y hoja lo expone el zinc. Eso sí lo puedes ver de la primera a la segunda aplicación. Si tienes las plantas, las puedes marcar, las puedes medir, etcétera, y vas a darte vuelta en 60 días, cuando va con la segunda aplicación, que las hojas que han salido son más grandes, están distanciadas normalmente, que ha perdido el arrepollamiento. Eso sí lo puedes ver, ¿ok? Corrige el arrepollamiento, ya le dije, dosis exacta, directa al interior. Si yo te digo que la recomendación del producto es de tantos litros y vas a aplicar tanto por cada planta, sabemos exactamente que todas las plantas van a recibir la misma dosificación dentro del producto. Precisión y eficacia en el tratamiento. Lo recomendable, claro, aquí estoy hablando ya de, no sabes de qué, pero te estoy hablando que se van 100 litros por hectárea año dentro de las plantas. Entonces, ahí vamos a tener que con la nutrición y control fitosanitario directo aumenta la producción en cantidad y en calidad. Ahora te pregunto, ¿quieres que te ayude a aumentar la producción? Me dicen en el chat mientras yo me tomo un poco de agua. ¿Quiénes quieren que les indique cómo aumentar la producción? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice el chat? Tengo mi asistente al lado, yo no puedo verlo ahorita. Sí, señor. Ok. Por favor, ayúdeme, dicen. Ok. Ahí va para los que dicen, por favor, ayúdeme. Voy a presentarte el cóctel nutritivo preparado para ser inyectado. Se llama Endosit. Una fórmula mineral diseñada para nutrir las plantas y controlar los problemas fitosanitarios de forma directa. ¿Por qué? Mira, esa fórmula tiene dióxido de cloro. El dióxido de cloro es un excelente germicida. Tiene fosfito de potasio. Ya hablé, el fosfito de potasio es un elemento fungitóxico que ataca hongos, pero que elimina las toxinas y motiva la producción de fitoalexina. Y tiene silicio. Silicio es uno de los elementos esenciales. Si bien es cierto, se encuentra en grandes cantidades en la naturaleza, pero cuando este elemento falta por estrés hídrico o porque hay un nivel de pH inadecuado en el suelo, va a afectar también la producción y obviamente es responsable si tú vas a buscar silicio dentro de las plantas. Vas a ver un artículo, por ejemplo, en palma africana y en otros cultivos, como el silicio dentro de la planta en la cantidad X y Z ayuda a mejorar la salud de la planta
y la producción en cantidad y en calidad. Está hecho para inyectar. Forma de hacerlo: 15 litros por hectárea, 15 a 17 litros por hectárea, por aplicación. Es decir, ¿cómo lo haces? Tomas una bomba con 15 litros de agua, perdón, con 15 de agua, y le vas a poner 5 litros de Endosil. Y eso te va a alcanzar colocando por inyección directa o en la axila de la hoja 40 centímetros cúbicos por cada mata. Quiere decir que te va a alcanzar para 500 plantas. Si tienes normalmente vas a inyectar que la planta madre y también la hija que ya esté en condiciones, se te van a ir aproximadamente 16 a 17 litros, 15 litros, dependiendo del número de plantas que tenga por aplicación. ¿Cada qué tiempo? La experiencia que tenemos es que no se lo debe aplicar cada mes ni cada semana, sino cada 30 días, porque la cantidad que ingresa de nutrientes en esa aplicación sirve para producir X número de hojas, porque tenemos el análisis foliar y sabemos cuál es el contenido y con 4 hojas que va a emitir en los 2 meses, obviamente, eh, 8 hojas que va a emitir, va a alcanzar para poder mantenerlas más grandes. ¿Qué va a suceder? Hace la primera aplicación y en 2 meses vas a darte cuenta que el arrepollamiento ha terminado en esas plantas, que el tallo, la base de la planta, el meristemo, está más grueso, se va ensanchando. A veces llega un momento en que la chanta externa se rompe porque de adentro va creciendo, va engrosando. A la tercera aplicación todavía no has visto el resultado del peso. ¿Por qué? Porque cuando vas a aplicar y aplicas a las plantas que ya están por cosecharse, las que ya tienen la primera semana, ¿ok? Entonces no alcanzamos a mejorar significativamente el peso. Pero la hija de esa planta, que va a salir después, ya tendrá un mejoramiento del peso. Y poco a poco, cada semana te vas a ir dando cuenta, después de la tercera aplicación, que la cantidad de cajas por hectárea va aumentando, llegando, obviamente, a las 6 aplicaciones, donde ya puedes ver que tienes aproximadamente más de 10 cajas cada semana. Significa que multiplicado por 50 semanas vendrás 500 cajas. Sí, señor. ¿Me permite decirte, el Endosil no está a la venta públicamente? Solamente lo hacemos bajo pedido, bajo contrato, porque es una fórmula que además no tengo una capacidad, estoy haciendo este trabajo porque un amigo, cuando apareció la noticia del problema del moco, me dijo: Daniel, ¿por qué no reactiva la producción de ese cóctel que tenías y que aplicabas? Le dije que no, porque obviamente la inseguridad, había habido el problema de la pandemia y por eso dejamos de aplicar. Obviamente me insistió y decidí hacer este programa para hacerles conocer que hay la posibilidad. Ok, vas a preguntarte, ¿cuánto cuesta por hectárea? Normalmente $697 en el año. 100 litros de Endosil, 5 canecas, una inversión de $697. Si yo te garantizo que produces 500 cajas más, a 5 o 6 dólares, 2.500, 3.000. Si gastas 600, realmente te está quedando un margen de utilidad. Pero, aunque no me lo has pedido, por esta ocasión, un bono de descuento, solo por esta ocasión. Vas a pagar solamente
vas a invertir $497 por hectárea año. Es decir, que si te ayuda a producir 2.500, 500 los vas a invertir en producto y 2.000 te va a quedar. Tienes 10 hectáreas, 20.000, tienes 100 hectáreas, $200.000, que si no aplicas, no los tendrás. Tenemos presentación mínima de 20 litros. Normalmente lo venderemos con esta promoción a $100 más el envío a cualquier parte del país. Y puedes hacer tu compra por cada aplicación usando un promedio de 16 litros por hectárea. Está claro, hay la posibilidad. ¿Para quiénes? Si quieres mejorar tu producción y abaratar costos, es tu oportunidad. Haz tu compra y verás la transformación en tu plantación. ¿Ok? Tienes la oportunidad de ganar dinero en banano y plátano con Endosit inyectable. Entonces, ¿qué vas a hacer? Me vas a escribir a 0994-019-252, el número que aparece en el grupo, y me vas a decir si quiero el producto. Y a los que compren hasta el día lunes, mañana no abrimos carrito, abrimos el día lunes, pero desde hoy hasta mañana, me envías el mensaje porque voy a hacer un obsequio. ¿Cuál es el obsequio? Le enviaré sin costo a cualquier parte del país el producto, la cantidad que compres. ¿Ok? Pero necesitas escribirme. No tengo una planta grande, por lo tanto estoy limitado también a producir. Solo tengo para pocas personas, para pocas hectáreas, y por eso no lo tengo de venta libre, sino bajo pedido y una vez confirmado. La forma de pago la hablamos y la discutimos en el momento en que me envías. Te voy a poner en la lista, primero, segundo, tercero, cuarto, y no sé hasta dónde pueda llegar a cumplir con los requerimientos, porque mi planta de producción que he rehabilitado es pequeña, así es que no tengo disponible para aquello. Bueno, pues, ¿Preguntas? hay preguntas. Mm. Jugo Encalada. ¿Qué dosis por bomba de 15 litros se pone de mezcla de micro y macronutrientes orgánicos para inyectar a las plantas? Para el que pregunta la dosis, son 15 litros, 5 litros en 15 de agua. Total suman 20 litros. 40 centímetros cúbicos, sea la axila foliar o sea a la inyección al pseudotallo. 5 litros en 15 de agua suman 20. 40 centímetros cúbicos alcanza para 500 plantas. ¿Ok? Ya. ¿Alguien más? Sí. Jorge Pastuña. Buenas noches, ingeniero. Existen muchos métodos de tratamiento para la producción de banano y plátano, tanto químico y orgánico. Quiero saber si el producto o la fórmula que posee es orgánica. Al momento de hablar sobre el dióxido de cloro, si no me equivoco, ese componente es químico. Espero que me ayude explicando. Las plantas no comen materia orgánica. Perdón para el que me pregunta. Las plantas no comen estiércol. Las plantas comen elementos minerales: nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, hierro, boro, zinc. Todos son elementos minerales. No hay compuesto orgánico que sea comido por la planta, porque todo es químico. Todo es químico. La química es la base de todas las cosas
Todo está construido, todo lo que somos nosotros somos elementos químicos. Es orgánico porque tiene carbono. Es la razón. La urea es orgánica porque tiene carbono. Ok, entonces, si usted cree, si usted cree que las plantas comen cosas orgánicas, pues yo lo siento. No puedo ayudarlo porque el producto es químico. Entonces, sí, el producto que sale es un compuesto químico. Con características orgánicas, sí, porque tiene citratos y el citrato lleva carbono. Entonces, no sé si con esto te dejo clara la respuesta o necesitas algo más. ¿Ok? Entonces, esperaré en mi número. Una nueva pregunta. Buenas noches. Esta aplicación suple la aplicación edífica Edáfica. de fertilizantes o sirve como complemento. Es un complemento. La fertilización edáfica es necesaria porque si cosechas y sacas 2.000 cajas por hectárea, 3.000 cajas por hectárea, te estás exportando en el plátano, en el banano, los elementos nutritivos y significa que para mantener el equilibrio debes devolver al suelo. Entonces, los macroelementos como el nitrógeno, el fósforo, el potasio, también el magnesio, necesitan ser aplicados edáficamente. Pero los micronutrientes y aquellos que normalmente por crisis nutricional, por la crisis de agua, deben ser aplicados adicionalmente. El compuesto que tiene nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, boro, zinc, hierro, cobre, porque son los elementos que en la experiencia que llevo de nutrición, los que más comúnmente hacen falta por el hambre escondida. Es fácil. Tomamos la muestra foliar, la mandamos al laboratorio y vamos a encontrar qué está deficiente y qué está en exceso. Generalmente existe exceso casi en todos los exámenes de hierro. Generalmente a veces existe exceso en otros elementos, pero nunca de potasio ni de magnesio. A veces puede haber de nitrógeno dependiendo, pero no de los otros elementos. Casi siempre salen en deficiencia. Entonces, cuando yo hago un convenio con alguien para atenderlo, le voy a ayudar. Si tengo que irlo a visitar, dependiendo donde sea, lo visitaré, tomaremos muestra, mandaremos al laboratorio y entonces tendremos la fórmula exacta. Por eso no está a la venta públicamente, sino bajo contrato. Hacemos un contrato en el que yo te garantizo que si no cosechas esa cantidad, haciendo lo que yo te he indicado, pues entonces nos arreglaremos. Yo lo he hecho, lo sigo haciendo ahora y lo seguiré haciendo. Ujú. Certeza de que recibes y garantía. Tú recibes el producto, no por una caneca. No, no, una caneca no te alcanza sino para una hectárea. Cuando una persona decide hacer un contrato conmigo para proveerle, le damos la opción de que tome de cualquiera de las canecas de los productos que llega, el que decida o de los que decida, tome una muestra, lo mande al laboratorio y nosotros le pagamos el costo del análisis para que certifique que el producto tiene lo que se está diciendo. ¿Ok? Em, Dice, Brian de la Cruz. Buenas noches, ingeniero Daniel. ¿Si se puede inyectar abono líquido a la planta? Sí. Y claro, estamos hablando de que el fertilizante líquido se inyecta, pero no cualquiera. Aquel que esté hecho para ser inyectado. Puedo cometer errores como algunos, viendo el trabajo que hacíamos, han hecho, que coge un poco de muriato de potasio, un poco lo disuelve, necesita el proceso de compuesto cítrico
para poder ser absorbido. Eso se lo puede colocar al caballo cosechado, esas soluciones, y de ahí hay un proceso de descomposición y la plantación. Pero la fórmula para inyectar, que es líquida, como viste, viene en canecas de 20 litros, se diluye en agua y se inyecta. Podríamos inyectarlo 10 centímetros cúbicos a cada mata, pero preferimos hacerlo con agua para que haya una mayor movilidad. A ver, dice, ¿se puede aplicar a otros cultivos? Por supuesto que sí, pero está diseñado para señas. Sí, se puede aplicar vía foliar, lo puedes aplicar Igual le en el pueden cacao. escribir, ¿verdad? Sí, pero me puedes escribir y cualquiera de esas preguntas te las resolveré. Te indicaré las dosis, que más o menos puede ser, si necesitas aquello.